presidente del Consejo Deliberante de San Vicente, Fernando Vizcayer. Parece Vizcayer que no lo veo, parece. El presidente del Consejo Deliberante de Almirante Brown, Alejandro Torres. Son formalidades nada más, es bueno presentarlos. Somos todos compañeros, somos todos amigos y dentro de la formalidad lo vamos a hacer lo más informal posible. Y ahora sí, a quien van a empezar a disertar es un compañero joven, ha sido concejal en su distrito, en Dolores, ha sido subsecretario en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hoy el legislador provincial por la 5ª sesión electoral, abogado, integrante de muchísimas comisiones, tiene una amplia, así con su juventud, tiene una amplia trayectoria en el tema de seguridad, ha publicado varios artículos, ha colaborado en la realización de algunos libros, abogado, penalista y de los buenos, dicen. Así que si alguno después de que terminemos pueden hablar con él, que no hay ningún problema. Les presento a ustedes, compañero diputado de la provincia de Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez. Y ahora sí le vamos a dar la palabra al dueño de casa, Ángel Celi. Antes de eso le quería avisar que tenemos de los 19 distritos, algunos me llamaron recién que estaban llegando, 15 distritos de la tercera registrados en este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos. Como sabemos, ya empezamos tarde, como somos los peronistas, ¿no? Nunca horario. Primer agradecimiento hacia la institución que realmente nos facilita este lugar de encuentro que lo usamos habitualmente nosotros aquí en la ciudad y bueno, hoy una vez más tenemos que agradecer la generosidad de la institución del club y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes, muchos vecinos, compañeros de aquí de Berisso, los compañeros míos de bloque, están todos los consejeros escolares aquí de la ciudad, que también están aquí presentes, y fundamentalmente, bueno, por supuesto, los compañeros presidentes de los consejos deliberantes de Almirante Brown y de San Vicente, que nos encomendaron la tarea de la coordinación de estos encuentros, que no es ni más ni menos que una responsabilidad, no nos da derecho, nos da obligaciones, eso que quede claro, creo que la tenemos muy presente, que el compromiso nuestro es solamente coordinar una tarea del Frente Renovador en una sección electoral difícil, una sección electoral donde fuimos con un solo intendente a una elección de Almirante Brown que se la jugó y realmente nos fue muy bien, y creo que hacia el futuro, hacia adelante, como ya tenemos un nuevo intendente que es el intendente Magdalena, que hoy no pudo estar aquí, les manda la disculpa, que me llamó hace un rato disculpándose que no podía estar presente con un compromiso en su ciudad. Y creo que la tarea nuestra hacia adelante es, como dice Massa, trabajar con el vecino, trabajar con la gente, no entrar en ningún enredo de la política actual, sino pura y sencillamente pensar qué quiere cada uno de nuestros vecinos en la ciudad, en las distintas ciudades. Nosotros en Berisso realmente la tarea que nos queda pendiente es enorme, venimos años de postergación, años de desidia, años de abandono, que realmente tenemos que recuperarlo solamente si tenemos el gobierno nacional y el gobierno provincial a nuestro favor, que es la única manera de poder darle un alivio a esta ciudad, de traer los recursos que necesitan. Entendemos que este es un espacio, este es un año difícil, un año muy complicado para la política. Aquellos que no tenemos el gobierno nos resulta aún difícil hablar con el vecino, porque la propuesta nuestra es hacia futuro y el vecino tal vez necesite la respuesta hoy, pero tenemos que hablar
tenemos que llevar la propuesta del Frente Renovador, tenemos las ideas muy claras en las cosas que necesita nuestra gente en materia de seguridad. Bueno, va a estar acá Ramiro, que es un especialista, y realmente te agradezco que estés aquí en nuestra ciudad, hablando a los compañeros concejales y consejeros escolares y al resto de los vecinos y dirigentes que también están viniendo y están dándole forma y dándole cuerpo a esta sesión electoral que con total seguridad va a dar sorpresa en la próxima elección, tengamos más intendentes o no tengamos más intendentes, porque seguramente va a ser la sesión electoral que va a dar la sorpresa en el Frente Renovador y vamos a tener en casi todos los distritos intendentes de este espacio político. Así que les agradezco a los compañeros de los otros distritos que nos están acompañando. Bueno, estoy viendo a Gabriel de Loma, a Marcelo de bueno, los compañeros de Senada, Walter, bueno, de Seiza, de bueno, me voy a olvidar de alguno, les pido, ahí está Walter y los otros compañeros, Pachuli, ignominiero, tanto le decimos Pachuli, Marcela también que está allí, de Magdalena, Capelletti. Así que bueno, les agradezco, seguramente algunos me lo voy a olvidar, voy a quedar mal con alguien, pero les agradezco. No, a Noelia, que está allí. ¿Dónde está Noelia? Ahí está. Gracias. Está Avellaneda, sí, también. Presidente Perón. Brance, sí. Lanús. Cierto, ahí está. Y Alice también está. Buenas tardes, gracias Ángel por recibirnos acá en tu distrito, a los presidentes de los consejos deliberantes que han tomado esta iniciativa, este encuentro seccional de la tercera sección electoral. Vamos a charlar sobre temas que son difíciles, no son gratos hablar de seguridad porque estamos hablando en realidad de inseguridad. Cuando venía hacia acá pensaba qué les iba a decir. Muchos de ustedes en diferentes oportunidades han escuchado la charla de No al Código Penal. Entonces recordé otros momentos de mi vida. Mi abuelo era dirigente del peronismo. Yo soy de una ciudad pequeña del interior, de Dolores, y yo recuerdo de niño que en mi casa se anunciaba la presencia de alguna persona importante que iba a venir a hablar. Entonces ahí empezó una batalla campal, mi abuela que no quería saber nada con la política, y mi abuelo que empezaba a invitar amigotes que llegaban de todo pelo y color y se armaba la reunión. Venía una persona de afuera, se hablaba acaloradamente, se discutía a los gritos, después todo se tranquilizaba, esa persona se iba, mi abuelo tomaba la bicicleta y salía a repartir la línea. Eso era lo que sucedía en tiempos de un peronismo proscripto, cuando no había WhatsApp, no había teléfono celular, no había Twitter, no había Facebook, solamente era el boca a boca. La transmisión de alguien que yo supongo sería de Buenos Aires o de Mar del Plata, que llegaba con una directiva y que esa directiva había que transmitirla rápidamente para tener una masa crítica que hablase, sintiese, pensase y enamorase con lo mismo. Bueno, el día miércoles pasado, los legisladores tuvimos una reunión de línea política con Sergio Massa. También la tuvieron los intendentes en paralelo. En esa reunión todos recibimos la directiva de recorrer la mayor cantidad de lugares, de ámbitos, de ciudades, de distritos, donde nos podamos reunir, donde el Frente Renovador esté creciendo, para transmitir qué es lo que está sucediendo en las áreas más importantes. Hay dos que claramente tienen una enorme visibilidad. La economía, hoy va a estar aquí
uno de los miembros importantes del equipo económico de Sergio Massa, Aldo Pignanelli. Un compañero que entiende, que tiene mucha experiencia y que tiene compromiso, sabe desde dónde habla y tiene mucha valía en cuestiones como las que hoy nos aquejan respecto al default, a los compromisos internacionales y a cómo se maneja la República Argentina para conservar una de las banderas que son propias a nuestro movimiento, que es la soberanía política, y también que tiene que ver con nuestra independencia económica. Así que hoy a la tarde ustedes recibirán contenidos que tienen que ver con lo económico. En cuanto a la seguridad, nosotros tenemos grandes problemas. Para hacer un diagnóstico rápido, una radiografía, podemos decir que la provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de personas y hoy, en este minuto, a esta hora, estamos teniendo una muerte violenta, un homicidio cada 3 horas. La respuesta del gobierno provincial es medio policía cada 1000 habitantes. ¿Quién nos cuida esta noche? Medio policía cada 1000 habitantes. Los estándares mínimos de seguridad establecen que debe tenerse, para garantizar una policía presente, solo presente, 5 policías cada 1000 habitantes. La respuesta del señor gobernador es la policía de la provincia de Buenos Aires, con todos sus déficits, porque hace años que se viene deconstruyendo a la policía de la provincia de Buenos Aires. Nadie la conduce, nadie establece cuáles son los protocolos de acción de la policía de la provincia de Buenos Aires y nadie la profesionaliza. Por supuesto, tampoco nadie la controla. La policía hace tiempo está en autogobierno, como está la situación de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Se administra sola, se mueve de acuerdo a su propia pulsión interna, no a la dirección y a la conducción de la clase política gobernante. ¿Qué es lo que nos ha propuesto el gobierno nacional? Frente a esta situación que no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires, sino que es de la nación, el gobierno nacional nos da una respuesta muy clara. Nos dijo, tenemos que cambiar la ley penal. Es decir, aquel ordenamiento jurídico que va a establecer qué conductas de los hombres se consideran delito y cuánto es el máximo de la pena o cómo va a ser el cumplimiento de una sanción para aquel que comete un delito. El gobierno nacional, a partir de un decreto que lleva el paradigmático número de 678, la presidenta de la Nación dijo a todos los argentinos, voy a conformar una comisión de notables que va a reformar la legislación penal. A partir de que esta comisión se exprese, vamos a tener un nuevo código. Ese código va a servir o va a contribuir para mejorar la situación en la que hoy nos encontramos. Yo recuerdo el día que Massa me llamó por teléfono y habrá consultado a muchos y a muchos de los que estamos aquí, seguramente a través de algún legislador nacional se enteraron de las consultas. Massa rápidamente se puso enfrente de este Código Penal. Este Código Penal es un esquema que plantea la baja de penas en 146 delitos. Entonces, la primera línea política que Massa nos dijo a todos es comuníquenle a la sociedad a través del boca a boca, a través de puestos que pusimos en todas las esquinas, a través de los medios de comunicación más directos que nosotros podemos tener con los vecinos, que viene una nueva herramienta legal propuesta por el gobierno nacional en concordancia con todos los partidos políticos que no son el Frente Renovador, porque este decreto habilitó y participaron en la comisión redactora de este nuevo Código Penal, el PRO, a través de Pinedo, el radicalismo, a través de Gil Lavedra, el FAP, a partir de Barbayelata, y el Gobierno Nacional, a través de el ex ministro de Seguridad, Arlañán, a través de Arlañán. Ellos, capitaneados por el juez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni, elaboraron este proyecto.
En líneas generales, para luego pasar a las propuestas del Frente Renovador, en líneas generales, este proyecto establece que los 20 delitos más graves del Código Penal argentino se les reduzca la pena. Lo mismo respecto del abusador. Nosotros podemos hoy, en cualquier espacio público, ver niños que están jugando junto a un adulto. Y el adulto puede ser el padre o un familiar. Sin embargo, dentro de esos adultos puede haber un perverso. El perverso es el que está mirando a ese chico, pero no está mirando en su faz lúdica o está haciendo una actividad recreativa. Lo está mirando porque lo quiere captar. Entonces lo puede someter a una red de tráfico de menores, lo puede someter a actos de corrupción o lo puede robar, lo puede sustraer. Muchas de ustedes son mamás y hoy habrán ido a la mañana, al mediodía, a buscar a su hijo a la escuela. Imagínense la desesperación de esa mamá que llegó a la puerta de la escuela y salen todos los nenes y el de ustedes no sale. Entonces avisan rápidamente a la policía y la policía puede encontrar a la persona que hizo eso, que se lo llevó, que lo robó. ¿Por qué le tenemos que bajar la pena? ¿Cuál es el fundamento para bajar la pena en la corrupción de menores? ¿Cuál es el fundamento del Estado de Derecho para bajar las penas al que se roba un menor? ¿Cuál es el fundamento que nosotros podemos explicarle a nuestros vecinos por el cual deberíamos bajar las penas del que secuestra a una persona, del que hace un secuestro extorsivo? Hoy vivimos en la República Argentina con delitos pandémicos. Los delitos pandémicos son los que no podemos saber la cantidad de víctimas que generan. El principal de esos delitos se llama el narcotráfico. El narcotráfico tiene una cadena donde hay varias conductas prohibidas, pero claramente la más peligrosa, la más comprometida, la que el Estado debe poner todo su rigor asegurativo y persecutorio, es el tráfico. Es el que ingresa la sustancia terminada a nuestro país o los precursores con los cuales la sustancia se elabora. Hoy es un delito detenible. Cualquier juez federal de frontera que intercepta un cargamento de estupefacientes ingresando a nuestro país tiene el imperio suficiente para detener inmediatamente a esa persona, que tiene una pena superior a los 4 años de prisión, y por eso es un delito detenible. ¿Cuál es la respuesta del nuevo Código Penal? ¿Qué nos dice el gobierno nacional respecto a lo que debemos hacer frente a la narcocriminalidad? La respuesta es bajar las penas. Para el narcotraficante, 3 años mínimos de prisión, 3 años. Facultad de identificación para el juez federal y después a la calle. El que suministra a título oneroso, el dealer, el que vende en cualquiera de los barrios donde ustedes militan, trabajan o viven, hoy tiene una pena de 4 a 12 años de prisión y es un delito detenible. Mañana, con el Código Penal nuevo, el mínimo de prisión para el vendedor de drogas es 1 año. Ni a 10 cuadras de la cárcel va a pasar el que vende en cualquiera de los barrios donde ustedes viven. El suministrador a título gratuito, el que encontró que el hijo de ustedes todavía no consume, pero que tiene que introducirlo en el mercado, porque este es un mercado de la rentabilidad. La primera te la damos, la segunda te la cobramos. Mínimo de la pena para el suministrador a título gratuito, 6 meses de prisión. Entonces, cuando viene un dealer, captó al hijo de ustedes y le dio ácido lisérgico en una figurita que se pone abajo de la lengua, entonces a esa persona el Estado argentino le dice: no lo vamos a detener. Realmente la actitud de Sergio Massa fue una actitud responsable, pero sobre todo valiente. Vamos a profundizar un poco en estas cuestiones
que tienen que ver con la línea que nosotros tenemos que transmitir. Primero, no estamos de acuerdo, como 8 de cada 10 personas en la República Argentina no están de acuerdo en bajar las penas como lo propone el Código Penal nuevo. Es un código que no defiende a las víctimas, no tiene un solo renglón destinado a asegurar y a mejorar la calidad de vida de quien sufre un delito en la República Argentina. Entonces, ¿cómo es el proceso hoy? Yo lo he contado siempre y lo vuelvo a contar porque esto es así. Hoy suena el teléfono de cualquiera de ustedes. Es la llamada que no querían recibir. Volver rápido a casa porque nos robaron. En la jerga se llama te reventaron la casa. Volvés a tu casa y está la puerta rota, o la ventana que la levantaron, o la reja que la rompieron poniendo un crique, la forzaron y volaron la reja. Llegaste a tu casa y te vas a encontrar con todo revuelto, todo tirado, los cajones abiertos, los colchones dados vuelta, abrieron tu heladera, comieron, mancharon y a veces defecaron, porque cuando están drogados y pasados de droga no tienen control de esfínter, y cuando se excitan mucho, también adentro de la casa hacen sus necesidades. Y vos sí vas a recibir la presencia del Estado, porque cuando llegaste a tu casa vas a ver las luces azules que son los patrulleros. Está ahí el Estado, que ahora vamos a hablar de esa presencia del Estado, pero está un ratito. El Estado va a estar 2 o 3 horas con ustedes. Van a venir otros policías, van a tratar de tomar las huellas, van a echar ese polvito como si fuera un peluquero, a ver si en las superficies rugosas o en las superficies lisas quedó alguna huella que permita identificar a los autores, y después la policía se va a ir. Pero antes de irse, vamos a ver lo que pasa hoy y lo que pasaría con el Código Nuevo. Cuando a ustedes les roban la casa, que es el delito de robo con violencia en las cosas, lo que yo acabo de contarles, cuando alguien patea la entrada, robo con violencia en las cosas, es un delito que se llama de acción pública, es decir, el Estado está obligado a intervenir. Cuando la policía se encontró con esa situación de la casa reventada, debe inmediatamente, porque esa es la palabra que utiliza el Código de Procedimiento Penal, inmediatamente debe comunicar al fiscal. Y el fiscal debe empezar a instruir qué es lo que hay que hacer en esa situación. Eso es hoy. ¿Qué pasaría si se aprueba el Código Penal nuevo? Antes de irse, el policía le va a decir: ah, Ángel, me olvidaba una cosa. ¿Querés hacer la denuncia? Porque ahora, si ustedes no hacen la denuncia, el Estado no interviene. Y esa es la modificación Zaffaroni. No solo no se protege a las víctimas, no se contempla un solo derecho de las víctimas, sino que la víctima, en delitos tan graves como el robo con armas o el robo con violencia en las cosas, el robo con violencia en las cosas, para que el Estado intervenga, para que la policía notifique al fiscal y para que el fiscal dé intervención al juez de garantías y alguien se empiece a ocupar de su problema, ustedes deben hacer la denuncia. Les puso una obligación más, la obligación de hacer la denuncia. Y como este código lo hicieron en 4 paredes en la capital federal, desconociendo lo que pasa en las realidades de provincia y en el interior, en mi sección electoral, si hay un robo con violencia en las cosas en Ayacucho, esa víctima, para ver un fiscal, va a tener que hacer 150 kilómetros, sin un peso en el bolsillo, sin nadie que la asesore, con la casa reventada y solo con la solidaridad de los vecinos. Ese es el código que a nosotros nos proponen. Un código lejano, un código donde se bajan las penas en 146 delitos, un código donde la víctima, si quiere que el Estado actúe, encima tiene que excitar a la justicia, llamarla y hacer la denuncia, con el agravante que cuando va a hacer la denuncia y la va a comunicar,
Cuando ese policía antes le dice, señora, ¿usted quiere hacer la denuncia? Enfrente va a haber un muchacho que la va a estar mirando y le va a decir, ojo con lo que haces, porque si me haces la denuncia, mañana vuelvo. Si me haces la denuncia, yo te voy a encontrar en alguna parte y vamos a hablar de por qué me hiciste la denuncia. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tomar la decisión política de exponer a las víctimas a que encima deban enfrentarse a esta suerte de intervención del Estado si la víctima lo desea? A que el delincuente diga, vos deseaste que el Estado me persiga, entonces yo también voy a ir contra vos por segunda vez por lo que me hiciste. El Estado tiene la obligación de intervenir cuando se comete un delito, sea un delito grave, sea un delito pequeño, porque el Estado debe garantizar la seguridad de todos nosotros. Seguridad viene de securitas, que significa seguro, estar seguro, precavernos del miedo, pero también significa, securitas, que alguien nos cuide, que alguien mantenga fuera de las barreras de nuestra propiedad, de nuestra ciudad, de nuestros ámbitos, las amenazas y los riesgos. Y hoy el Estado no está presente. El Estado desapareció. Y cuando el Estado se va, lo único que queda son las delgadas mallas de la solidaridad social. Es cuando el vecino nos dice, che, yo tengo teléfono. Si pasa algo, te doy mi número para que llames, y también ofrezco mi teléfono para el que no lo tiene, y si ve algo pueda golpear y venga. Y así los vecinos empiezan a hacer redes de solidaridad social cuando el Estado se las tomó. Pero cuando los niveles de inseguridad son tan altos, aparece otro problema. Aparece el miedo. Freud decía que existen dos clases de miedo. El miedo real, que es cuando hay una amenaza presente. El señor enloquece, rápidamente corre, pica en la mesa y amenaza que va a saltar sobre cualquiera de nosotros. Ese es un miedo real, hay un objeto exterior. Frente a eso, todo nuestro sistema psíquico, nuestra biología, nuestra química, nos prepara para dos cosas. Para la huida o para la respuesta. Pero Freud decía, frente a esa amenaza real, también está el miedo neurótico o el miedo irreal, que es cuando no está la amenaza presente, pero yo la siento presente. Él llegó y me contó que lo robaron. Él vive en la misma cuadra que yo y vio personas en el fondo de la casa que estaban ingresando. Él me contó que le hicieron una entradera, entonces yo empiezo a sentir miedo. Y ese miedo, que no está el objeto presente, en sus consecuencias es igual al otro, porque yo estoy atemorizado, porque tengo taquicardia, porque tengo sensación de irrealidad, siento que en cualquier momento esa amenaza puede ser presente y no estoy viviendo bien. Entonces hay 16 millones de personas en la provincia de Buenos Aires que ante la pregunta de si se sienten asegurados por el Estado o si se sienten inseguros, tienen miedo. Esa es la realidad que nosotros hoy tenemos que enfrentar. Un Estado ausente, un código penal hecho al servicio de los intereses que no son los nuestros y una inmensa mayoría de la gente que siente miedo. Algunos miedo real, porque la amenaza ya se desató contra ellos, y otros que sienten que pueden ser la próxima víctima presente. En un distrito de mi sección electoral, el único productor que aumentó 4 veces su producción fue el herrero.
haciendo rejas para las ventanas y para las puertas de la gente. Surge esta idea porque quien capitanea este proceso es el juez de la corte, Zaffaroni. Y Zaffaroni se ha enrolado en una postura que se llama el abolicionismo. Zaffaroni es un excelente catedrático. Es un hombre que ha formado la mayoría de los abogados que hoy integran la magistratura. Son jueces, son fiscales, son defensores. Me formó a mí. Yo estudié con él en la Universidad de Buenos Aires y fui su ayudante de cátedra durante 4 años. He leído todos sus libros y puedo decirles que existen al menos 2 Zaffaronis. Uno de la década del 80, donde Zaffaroni escribió 5 tomos de un tratado donde no decía ninguna de estas cosas que dice hoy. Ese tratado se inspiraba en este libro amarillo que me vas a alcanzar, que se llama Derecho Penal Alemán. Zaffaroni seguía el derecho penal alemán y decía que el derecho era un orden regulador de conductas. Decía lo que estaba mal, entonces cuando eso estaba mal, vos mirabas que eso estaba mal y acomodabas tu conducta para ir por el sendero del bien, no por esto, porque si esto estaba mal te podía venir una pena. Ese era el Zaffaroni de los 80. Luego, en el 2001, qué ayudante tengo, impresionante, el gordo, pasame el más gordo, el blanco. En el 2001 Zaffaroni elaboró este tratado. Ya no son 5 tomos, es uno. Y acá Zaffaroni se declaró agnóstico. Dijo, yo ya no creo más en la cárcel. No creo que la cárcel sirva. Entonces, yo le pregunto a ustedes, si una persona comete un delito, nos robó con armas, para ustedes, ¿qué sería lo más sensato? Que esa persona cumpla una condena y pueda ir a la cárcel. En el 2001 Zaffaroni ya empezó a descreer de la cárcel y empezó a deslegitimar el sistema penal, a decir el sistema penal tal cual lo conocemos no sirve. Por supuesto, cada fin de mes él va y pasa una tarjetita con la que cobra como juez de la corte, de ese sistema que él deslegitima. Y en el 2003 avanzó muchísimo más y elaboró este pequeño libro que se llama En busca de las penas perdidas. Perdidas en el sentido no de que no las encontramos a las penas, sino perdidas en el sentido de extraviado, de loco. Está perdido o extraviado un sistema que solo basa su estructura en la imposición de una pena. Y si a mí me robaron, me mataron un hermano, y yo quiero que se imponga una pena, y quiero que la pena que se imponga es la cárcel. Pero Zaffaroni no solo acá se declara abolicionista, sino que dedica este libro a una sola persona. Cuando uno escribe un libro, que significa la colección de muchas ideas, de muchos momentos de su vida, generalmente lo dedica a los afectos, a las personas que han sido los que te han inspirado en la construcción de esa obra. Bueno, Zaffaroni dedica este libro a una sola persona, lo escribió en el 2003, se lo dedica a Lutz Ullmann. ¿Quién será Ullmann? Ullmann es el padre del abolicionismo. Son las personas que dicen que el derecho penal no sirve más y que la cárcel hay que abolirla. En este libro no solo incursionan estas ideas. Primero quiero decirles que las abolicionistas son 4. Nunca han escrito un libro que tenga una tirada de más de, no sé, 3.000 ejemplares. Ningún abolicionista hizo un código en su país. Viven en los países nórdicos. Los abolicionistas, como Christie, como Hulsmann, como Mattinsen, opinan que no debe llamarse más delito, sino situación problemática. Y que el Estado no tiene nada que hacer cuando aparece una situación problemática. Porque la situación problemática debe resolverse entre los actores. Porque si bien el Estado se mete y el Estado no sirve para nada, no resuelve nada. Entonces, cuando a las 3 de la mañana ustedes van a entrar a su casa y aparece Ángel con la pistola y le dice, esto es una entradera,
ustedes le tienen que decir, no, mire, esto en realidad no es un delito, señor ladrón. Esto es una situación problemática. Sentémonos a conversar. Deje esta pistola que usted trae acá en el living y pasemos a conversar. Y el ladrón lo va a mirar y le va a decir, no, porque vos vas a llamar al Estado, vas a llamar a la policía. ¿Pero qué voy a llamar a la policía? Si yo lo leí a Mattinsen y dice que si yo llamo al Estado, el Estado me va a expropiar el conflicto. Va a venir un juez, va a venir un fiscal, lo van a querer arreglar ellos y al final de todo está la cárcel. No, arreglémoslo entre nosotros, señor ladrón. Deje las cosas acá y sentémonos a conversar. Ni en Holanda pasa eso. Solamente en los libros que escriben Mattinsen, Hulsman. Hulsman incluso lo robaron una vez en su casa. Y no paró hasta encontrar al ladrón, que eran unos menores. Y después cuenta en su libro que su reacción fue invitarlos a vacacionar juntos. Yo la verdad quiero que cuando una persona cometió un delito tengamos un buen servicio penitenciario que pueda actuar sobre esa conducta disvaliosa que un día decidió ingresar a mi casa y romper los sistemas de alarma, no los sistemas de alarma que nosotros podemos poner. A nivel de nuestro organismo, de nuestra química interior, de nuestra psiquis, de nuestros estímulos, hay 4 sistemas de alarma. En mi casa yo estoy en sistema de alarma blanca. Yo conozco los ruidos de mi casa. Sé que es mi mujer que está lavando los platos. Sé que es mi hijo que puso la música fuerte. Sé que es la persona que está arreglando. Entonces yo estoy en una tranquilidad absoluta y todas mis defensas naturales han caído y estoy en paz dentro de mi hogar. Y por eso puedo hacer todas las cosas que hago sin preocupaciones y sobre seguro. Porque estoy en un ámbito en el que deberíamos todos estar con la tranquilidad de la preservación blanca de ese ámbito. Cuando salgo a la vía pública, ya mi organismo se prepara porque hay amenazas. Y la vereda puede estar mal porque el intendente no la arregló, no conserva la vía pública, no lo intima al vecino para que mejore su vereda, y bueno, puedo caerme, puede haber una mala señalización vial. Entonces yo ya elevé mis niveles de atención. Cuando me acerco a algún lugar que puede ser conflictivo, ya mi alarma amarilla empieza a pensar que tiene que ser naranja, porque esta es una esquina muy peligrosa y puede haber un choque de vehículos, y efectivamente hubo un choque de vehículos. Y hay 2 personas que están discutiendo entre sí, porque una dice vos cruzaste en rojo, y el otro le dice no, yo pasé en verde. Entonces mi organismo se prepara, yo genero adrenalina, mis pupilas se dilatan, ya estoy preparado para esas 2 reacciones que llegan al final cuando aparece el estímulo directo que puede generar la reacción o la huida. Y en un momento determinado mi organismo se puso en alerta roja porque efectivamente empezaron a pelearse y uno lo empujó al otro sobre mi persona. Entonces mi organismo ahí está preparado. Bueno, hoy nosotros vivimos permanentemente en la tensión de la alarma roja. Hoy no podemos tener un momento de paz en nuestras vidas porque el Estado no lo garantiza. Tienen que tener la misma pena el traficante de droga que la máxima pena del derecho penal argentino, que es la pena de reclusión perpetua. Prisión perpetua. ¿Qué decía el código? ¿Qué dice el código actual? El código actual dice que los delitos gravísimos tienen prisión perpetua. ¿Qué dice el código nuevo? Eliminemos la prisión perpetua. Eliminemos la reincidencia. Entonces la persona más peligrosa que hoy está presa en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que está alojada en el penal de Sierra Chica, que hace 41 años que está presa, y que está en esa condición porque es multireincidente y porque el Código Penal actual impide que el multireincidente pueda recuperar la libertad, se llama Robledo Puch.
ustedes lo conocen, ¿no? Con el código nuevo, el día que se implemente la primer puerta que se abre, porque eliminamos la reincidencia, la multirreincidencia, es la del Robledo Puch, que en lo que va del año ya le pidió 2 veces a su juez salir. Y el juez que le dijo, no, Puch, usted no puede salir porque usted es multirreincidente y la ley actual me lo impide. Si mañana tiramos al diablo la multirreincidencia porque cambiamos la ley, él y 8 de cada 10 personas que hoy están presas, que son más de 30.000 en la República Argentina, pedirían a los jueces la revisión de sus sentencias. El 75% de los presos de la provincia de Buenos Aires, señores concejales, los presos que los jueces después de larguísimos procesos y de valentía pudieron encanar y meter tras las rejas porque sus hechos eran graves, el 75% va a pedir la libertad. Y lo que se olvidó el doctor Zaffaroni, lo que se olvidó el PRO con Pinedo, lo que se olvidó el FAP con Barbayelata, y lo que se olvidó el radicalismo con Gil Lavedra, es que para resolver esos miles y miles de pedidos solo tenemos en la provincia de Buenos Aires 26 jueces de ejecución. ¿Qué van a hacer? Van a cerrar la puerta de su juzgado, porque le van a llover miles de causas para desencanar a los tipos que otros jueces valientes tuvieron que gastar tiempo, trabajo y compromiso para probar los hechos por los cuales esas personas hoy están presas. Entonces, ¿cuál es? Es un mensaje esquizofrénico. Es el mensaje de que hasta acá trabajamos para poner a alguien preso, para que a partir de mañana con esta ley tengamos que abrir la llave de esa cárcel y se lo hacemos abrir al Poder Judicial, al mismo Poder Judicial que los condenó. ¿Cómo es el sistema de justicia hoy? Para que nosotros tengamos una idea mental de cómo está armado el sistema de justicia, porque lo que Massa va a hacer es cambiar el sistema de justicia y de seguridad. Él, cuando me convoca a trabajar en sus equipos, me pone en una mesa de 4 patas. Entonces, todo lo que de acá al más miremos para tratar de reformar esta situación en la que hemos caído y de deterioro permanente tiene que tener 4 patas. Una pata es la seguridad, una pata es la justicia, una pata es la defensa y otra pata son las relaciones internacionales. Y hace tiempo nos dijeron y elaboraron un decreto reglamentario de la ley de seguridad, de la ley de defensa, que dice, mantengamos a rajatabla esta división, el ejército allá, la seguridad acá. Pero por abajo de la mesa empezaron a movilizar fuerzas. Entonces sacaron gendarmes de la frontera y lo primero que hicieron en un operativo que se llamó Cinturón Sur, los mandaron a hacer 3 clases de tareas a los gendarmes. Tareas de prevención, tareas de represión, es decir, pueden aprender a alguien y lo pueden llevar preso, y tareas de investigación. Y después avanzaron, como nadie dijo nada, y avanzaron frente a una situación que avanza, porque evidentemente no hay hombres y la gendarmería tiene que realizar esa tarea. Pero si sacamos un gendarme de allá y lo ponemos acá, ¿qué sucede allá? Entonces, el gobierno nacional, que sabe que eso sucede, sacó 2 decretos. Un decreto y una resolución, Escudo Norte y Fortín 2, y empezó a movilizar el ejército a las fronteras, pero por decreto. El decreto es algo que se firma, lo hace la presidenta de la Nación, la resolución es algo que la hace el ministro del área y que ninguno de nosotros nos enteramos. Entonces el gobierno, sin declinar su relato, de a poquito empezó a disponer que el ejército se movilice a las fronteras. Y hoy constituyen el segundo escalón de defensa. ¿Qué son los escalones? En la frontera se pone un primer escalón que es la gendarmería, que cuando usted va a cruzar, el gendarme le dice, señor, el paso fronterizo no es acá, es allá, presente sus papeles y vuelva de donde vino.
Pero ese primer escalón de gendarmes, como no alcanza, tiene un segundo escalón operativo, que es el ejército, que le da radares, que le da transporte, que le da logística, y que también tiene facultades para aprender a las personas que cruzan la frontera. Entonces ya los estamos poniendo en situación de seguridad interior y de seguridad ampliada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que modificar el sistema. Nosotros tenemos que blanquear esta situación por ley. Tenemos que darle nuevos objetivos y misiones a unas Fuerzas Armadas que, como en 28 países de la Comunidad Europea y en 3 ya de América del Sur, están colaborando en garantizar nuestra seguridad interior, cuidando la zona fronteriza y los recursos naturales. 75 millones de pesos en multas se cobró en el mar argentino producto de detener pesqueros ilegales. Y lo estamos haciendo con nada. Si la Armada Argentina pudiera colaborar en la defensa de nuestros recursos naturales, seguramente tendríamos una producción hitícola que superó a la producción agropecuaria y a la exportación de carne. Entonces, un tema en el cual Massa está trabajando es en la modificación del sistema de seguridad, que tiene que ser así. Una seguridad que se va a ocupar de frenar el ingreso del narcotráfico por nuestras fronteras, que va a desenchufar de Venezuela y que nos va a enchufar en el mundo, y que vamos a tener el acuerdo con otras naciones para perseguir la narcocriminalidad. Una policía federal ampliada que se va a dedicar a la persecución de los delitos complejos y cada uno en sus distritos tiene que tener operativa una delegación de la Policía Federal con capacidad de prevenir el delito complejo, léase secuestros extorsivos, léase narcocriminalidad, léase trata de personas, el delito grande. Una policía de la provincia de Buenos Aires para la franja intermedia, para los delitos comunes ordinarios, y una policía municipal de prevención designada por los intendentes, con capacidad de remoción de los intendentes y con injerencia en la capacitación de esa policía por parte de los intendentes. Este es el esquema de seguridad en el cual nosotros estamos trabajando, un sistema de seguridad nuevo, dinámico, ampliado y que tiene una particularidad muy importante. Sabe que nosotros estamos solucionando un problema que, como contaba hoy, hasta el día de hoy en nuestra valija de herramientas para solucionar ese problema, solo tenemos la policía de la provincia de Buenos Aires. Y este es un fenómeno en el que tenemos que articular todas las fuerzas del Estado y en el que la narcocriminalidad, que hoy no solo tiene penetración territorial, porque ustedes la ven en sus distritos, sino que tiene penetración cultural. Y cuando la droga penetró culturalmente, no la sacamos más. Bueno, queridos compañeros, para terminar, quiero solamente leerles una pequeña, el día que la encuentre, una pequeña reflexión, que acá la encontré, que siempre termino con esto. Es una entrevista que le hicieron a un jurista, son 2 renglones. Una entrevista que le hicieron a un jurista, una persona que tiene mucha responsabilidad en lo que va a pasar o en lo que puede llegar a pasar en la República Argentina, y que se expresa así cuando recibe un expediente, porque una persona ha cometido un delito, y él como juez lo recibe y tiene que juzgar. Entonces dice esta persona en una publicación de una revista muy importante, dice: abrís un expediente, dice este juez, y decís, a ver cómo lo zafo a este, y si zafarlo no está bien, entonces digo, a ver cómo hago para que se la lleve más aliviada. Esto lo dijo el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni en la revista Rolling Stone. Así que, evidentemente,
nosotros vamos por otro camino, vamos por otra construcción y como Frente Renovador seguramente tendremos la inmensa responsabilidad de cambiar los destinos de la seguridad de todos aquellos que confían en nosotros. Muchas gracias. Habilitamos las preguntas. Compañero, la última preguntita. ¿Fiscalías especializadas? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo importante que nosotros podemos con orgullo transmitir que nos diferencia como una nueva generación política? Que no tiene que ver con la edad, sino con las acciones políticas. ¿Por qué somos una nueva generación? Porque la política venía centralizada, se hacía de arriba hacia abajo y se hacía con el dedo. ¿Cuántos de ustedes sufrieron el dedo al momento de la integración, formación de listas? Entonces Massa la construyó de abajo hacia arriba y dijo, quienes verdaderamente tienen poder son los intendentes. Quienes tienen responsabilidad en gestión de gobierno son los intendentes que reciben el primer mostrador de la demanda de cada uno de nuestros vecinos. En esa concepción, en ese cambio de paradigma de la política, dijo muchas cosas más. Primero, voy a descentralizar. No quiero más gobiernos centrales que manejen todo desde la ciudad de La Plata. No podemos tener un ministro de seguridad que viva en La Plata cuando los problemas los tiene el vecino en el barrio. ¿Qué vamos a llamar al ministro? ¿Vamos a llamar al gobernador? Si no están. El problema está en nuestro barrio. También lo dijo para la justicia. Quiero una justicia de rostro conocido. Que cada vecino sepa quién es su fiscal, su juez y que le haga rendición de cuentas. Que sepa si es un juez que condena o que no condena. Yo en mi departamento judicial sé lo que hace cada uno de los jueces de garantía frente a un robo con armas. Sé quién va a soltar y quién no va a soltar. Entonces, si nosotros sabemos quiénes son nuestros fiscales, nuestros jueces, hoy en el conurbano es muy difícil poder encontrar a las 3 de la mañana quién es el fiscal de turno. Es más fácil encontrar una farmacia de turno que encontrar quién es nuestro fiscal. ¿A dónde podemos ir? Y si lo encontramos no nos atiende. Bueno, entonces nosotros venimos a descentralizar la justicia. Vamos a crear, y ya está presentada la ley en la provincia de Buenos Aires, lo que se llaman unidades penales distritales. Un juez de garantía por distrito, un fiscal por distrito, un defensor por distrito y un fiscal antidroga por distrito. Teniendo esta unidad fiscal, esta unidad penal distrital, nos permite que la orden de allanamiento, la orden de secuestro, la orden de requisa y la orden de detención sean inmediatas. Hoy, por el código, el juez tiene 5 días para dictarla y se los toman. Y a los 5 días no encontraste nada, porque el chorro sabe que tiene que enfriar las cosas que te afanó, que se las tiene que desprender, que las va a dejar en un terreno, que las va a mover. Entonces la justicia siempre llega mal y llega lento y además es muy lejana y muy distante. Nosotros vamos a hacer justicia figurada, con cara y rostro, que lo vas a conocer, vas a poder acceder a accesibilidad real a la justicia y con especialidades temáticas. En mi jurisdicción tendrá que haber un fiscal que sepa lo que es pelar una marca, porque si no sabe pelar una marca nunca va a saber si es orejano o a quién le pertenecía ese animal. Y en tu distrito seguramente vas a tener que tener un fiscal que sepa quién es el Chapo Guzmán y que sepa cómo es un cártel de la droga y cómo funciona. Bueno.